Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el tema Id y predicad el Evangelio. Cuando estudiamos la Biblia, entendemos que todos los cristianos peregrinan temporalmente por este mundo de maldad, tristeza, enfermedad y muerte, rumbo a la patria celestial donde dice la Biblia que están los que, con vestiduras blancas, han salido de la gran tribulación y han lavado sus vestidos y los han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto, la Biblia enseña que los salvos por la gracia de Jesucristo un día estarán delante del trono de Dios, rindiéndole culto de día y de noche en su templo, y Jesucristo, desde su trono, extenderá su cobertura sobre ellos, y no tendrán más hambre, ni sed, ni caerá sobre ellos el sol ni su calor, porque el Cordero los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Así, la única razón trascendental para permanecer como extranjeros por un poco de tiempo en esta tierra, después de ser salvos, es predicar de una y mil formas las buenas nuevas de salvación. Jesucristo le ordenó a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Por eso es importante que todo salvo comprenda que Dios espera que como hijo, siervo e instrumento de Dios, sea un embajador que a nombre de Cristo le ruegue a todos, como si Dios mismo rogara por medio de él, que se reconcilien con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y no es porque seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios, quien es fiel a su promesa que dice: recibirán poder cuando sean ungidos por el Espíritu Santo, y así me serán testigos efectivos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, anunciando las virtudes de Jesucristo, aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos el cumplimiento inicial de esta gran comisión que Jesucristo nos mandó, y un buen ejemplo de cómo los primeros apóstoles y discípulos de Jesús lo hicieron, desde apenas unos cuantos días después de consumarse la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo al cielo. En Hechos aprendemos que Jerusalén fue el escenario donde se formó y organizó el núcleo cristiano más antiguo de la historia. La Biblia dice: entonces volvieron a Jerusalén, al aposento alto donde se alojaban Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Además, después de la tremenda experiencia del Pentecostés, cuando fueron bautizados por el Espíritu Santo y les aparecieron sobre sus cabezas lenguas como de fuego, la iglesia, bajo el liderazgo de los apóstoles, se consolidó, creció y fortaleció a pesar de grandes persecuciones. Fue entonces que se nombraron los primeros 7 diáconos: Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, quienes fungieron como asistentes de los apóstoles, que junto con los discípulos que a causa de las persecuciones fueron esparcidos, llevaron el Evangelio hasta lo último de la tierra hasta entonces conocida. Dice el relato histórico que la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, donde inclusive un gran número de sacerdotes obedecía a la fe, pero que fue entonces que se desató una gran persecución que duró unos 300 años, hasta que Constantino declaró al cristianismo religión oficial del Imperio Romano. Entonces, los que fueron esparcidos anunciaron el Evangelio. Por ejemplo, Felipe fue a Samaria, donde de muchas personas salían espíritus inmundos, dando grandes gritos, y entre gran regocijo
muchos paralíticos y cojos fueron sanados. Allí llegaron Pedro y Juan, quienes oraron por los samaritanos convertidos y después de ser bautizados en agua, recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Que Felipe aceptara predicarles a los samaritanos, considerados judíos inmundos por haberse mezclado con otros pueblos durante y después de su cautiverio por Siria, simbolizó una de las demostraciones más elocuentes de lo universal y poderoso de la gracia de Jesucristo para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego, gentil, samaritano y hasta el peor de los pecadores. Además, el relato bíblico sigue diciendo que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución fueron predicando el evangelio a los judíos y gentiles de Fenicia, Chipre, Antioquía y Cirene, anunciándole las buenas nuevas de salvación y que Jesús es el Señor, nuestro Dios. Y dice la Biblia que la mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió a la fe en Jesucristo. Después, dice el relato que enviaron a Antioquía a Bernabé, que significa hijo de consolación, un levita natural de Chipre, hombre bueno, convertido al cristianismo y lleno de fe y del Espíritu Santo. Él fue quien trajo a Saulo, ahora llamado Pablo, a ministrar junto con él por un año en Antioquía, donde mucha gente fue agregada al Señor. Y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez fueron llamados cristianos. Antioquía era la capital de la provincia romana de Siria, en Asia Menor. Era la tercera ciudad del mundo de entonces en tamaño, después de Roma y Alejandría. Y a pesar de estar llena de lujuria y de tener sacerdotisas prostitutas de su diosa Dafne, Antioquía se convirtió, y después de Jerusalén, en la ciudad más importante para los cristianos. De ahí partieron los viajes misioneros de Pablo, Bernabé y sus asistentes para predicarles el evangelio, predominantemente a los gentiles. Aparte de los ministerios de la iglesia primitiva a grandes auditorios, Hechos también relata ejemplos de evangelismo personal, como el de Felipe al eunuco etíope, un alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, quien estaba a cargo de todos sus tesoros y que había venido a Jerusalén para adorar, y quien regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Dice el relato que el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y Felipe corriendo lo alcanzó y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo: pues ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Entonces Felipe, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y mientras iban por el camino, el eunuco dijo: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro, y Felipe le bautizó. El libro de Hechos dice que luego Felipe siguió anunciando el evangelio en todas las ciudades vecinas y hasta Cesarea, y que también, gracias a los viajes misioneros de Pablo, aún antes del año 70 después de Cristo, ya el evangelio se había esparcido por toda Asia Menor y había llegado a Roma, la capital del imperio. Es mi oración y deseo que Dios nos conceda aprender el celo, la dedicación y el compromiso con que estos ejemplares sumisos, sufridos y fieles siervos de Dios predicaron, ungidos por el Espíritu Santo, las buenas nuevas de salvación por gracia y por la fe en Jesucristo. Dice el relato bíblico que entonces por toda Judea, Galilea y Samaria la iglesia tenía paz, se iba edificando y multiplicando y vivía con un respeto reverente al Señor Jesucristo, gozando del consuelo, fortaleza, presencia, protección y poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios, porque el mismo poder y capacitación sobrenatural del Espíritu Santo que recibieron los apóstoles para cumplir con éxito la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, ahora está disponible a todo salvo, pues Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén,
así sea.